¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la cruda realidad. ¿Qué oraciones no responde Dios? Platicando con mi esposa en días pasados, le preguntaba acerca de por qué una hermana que vive en México anda viviendo de renta teniendo su casa propia. Y me dice que en esa casa hace tiempo comenzó a haber manifestaciones demoníacas y que miran y escuchan cosas que antes no sucedían. Por eso dice, ya nadie quiere vivir ahí. Yo la cuestiono y le digo, ¿pero qué pudo haber pasado? Ya que antes no sucedían esas manifestaciones. Y me dice, lo que piensa mi hermana es que alguien les ha hecho brujería porque ambicionan el terreno donde ellos viven. Y a ello agréguenle que a la sobrina de mi esposa, hija de la hermana, lógico, hace tiempo que le apareció un dolor de cabeza que los médicos, varios de ellos, no le han encontrado las causas de esos dolores de cabeza. Y le digo yo, bueno, si ellos piensan que les han hecho alguna brujería, pues sencillo, que busquen a un buen hermano cristiano y que vaya, ore, reprenda y eche fuera esos demonios en el nombre de Jesús, así de sencillo. Pues ellos han orado, me contesta ella, pero nada. Dice, hasta una hermana cristiana ha ido a orar por mi sobrina para ese dolor de cabeza, pero no se les quita. Y es precisamente aquí donde entra el tema de este estudio. Le cuestiono a mi esposa, oye vieja, pero ellos no son cristianos, ni quieren nada con Dios. ¿Cómo crees que Dios va a obrar si ellos no creen? Ahora, si esa mujer va a orar por su sobrina, lo que esa mujer tiene que hacer antes que nada, evangelizarla y que se convierta al evangelio antes que nada. Pero el problema, le digo yo, es que mucha gente busca los beneficios de Dios, pero no quiere nada con Él, y Dios no obra de esa manera. De igual manera, platicando con una hermana muy apreciada ya hace algunos años atrás, una hermana muy apreciada por este servidor que soy yo, me platicaba el caso de una ex vecina que le llamó para que orara por su niño que no paraba de llorar durante días. Y la hermana Coco, así se llama mi apreciada hermana, le dice, pues ¿qué le pasó con el niño? ¿Ya lo llevaron al doctor, hermana? Sí, hermana Coco, pero no le encuentran nada. ¿Y cuándo comenzó eso?, le pregunta la hermana Coco a la ex vecina. Pues el día que lo bautizamos. ¿Cómo? ¿Qué no le dije que no lo hiciera, hermana? Pues usted aceptó a Cristo cuando la llevé al templo y se comenzó a congregar, usted comenzó a caminar con Dios. Usted ya no tenía que haber participado en ese ritual bautismal pagano, hermana. Pues sí, hermana, contesta ella, pero ya ni modo. Por eso le pido que venga a orar por él, por favor. Está bien, hermana, en un momento por ahí llego. Enseguida la hermana Coco me sigue contando, se mete a orar pidiendo ser guiada por el Espíritu Santo. Y al estar orando me dice la hermana Coco
¿Qué cree, hermano? El Señor me habla y me dice que ¿vas a echarle las perlas a los perros y a los cerdos? Fue todo lo que a mí dijo, hermano Ángel. Entonces entendí que el Señor no quería que fuera y no fui. ¡Qué malo es Dios!, dirán algunos, pero no. Este suceso que le pasó a la hermana Coco no es para nada extraño, ya que la misma bendita palabra de Dios nos muestra algunas verdades acerca de estas oraciones de gente no convertida al Evangelio. Veamos la primera. En el caso de la familia de mi esposa, que se ponen a orar según ellos por las manifestaciones demoníacas que hay en esa casa y que ellos creen que les han hecho brujería, ¿qué clase de oración harán si se trata de echar fuera demonios? Si gente cristiana, evangélica, muchos ignoran el procedimiento adecuado para estas situaciones. Ahora, gente que no conoce ni quiere nada con Dios, ¿sabrán qué hacer y tendrán respaldo de Dios? Sinceramente lo dudo. Ahora veamos también lo que dice la bendita palabra de Dios, la Biblia. Juan 9:26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este relato es acerca de un hombre nacido desde su nacimiento ciego, a lo cual Jesús el Maestro, haciendo lodo y untándole en los ojos, le sanó después de enviarlo a que se lavara en el estanque de Siloé. Y aquí tenemos, por supuesto, a los fariseos incrédulos y religiosos interrogándole, y llama poderosamente la atención el verso 31, donde dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Lo escuchó? Dios no oye, escucha a los pecadores, excepto que sea para arrepentirse y pedir perdón. Por eso nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Entendamos esta gran verdad. Para que Dios nos escuche, tenemos que ser hijos de Dios, hijos de Él, antes que nada, como dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, para poder ser escuchados por Dios, es necesario antes que nada ponerse a cuenta con Él. En Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, óigalo bien, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El verso 2 es bastante claro. Las iniquidades y los pecados hacen ocultar el rostro de nuestro Dios para no escuchar nuestras palabras, así o más claro. Volviendo a la negativa de la hermana Coco de ir a orar por el pequeño de la antigua vecina y que Dios le dice, ¿qué? ¿Vas a ir a echarle las perlas a los perros y a los cerdos? Es parecida a la situación de la familia de mi esposa. Esa mujer, la ex vecina, no se convirtió verdaderamente al evangelio. Lo hizo como nos narra la parábola del sembrador, y esta fue la semilla que cayó junto a la piedra, Lucas 8:13. Esta vecina prefirió hacer caso al marido antes que a Dios y por eso tuvo las consecuencias antes descritas. ¿Qué tan desagradable fue esa decisión para Dios que le prohíbe a la hermana Coco que no vaya a echarle las perlas a los perros y cerdos? Veamos a qué se refiere Dios en estas palabras y qué tan desagradable es menospreciar y subestimar la bendita palabra de Dios. Veamos a fondo este asunto. Reina Valera, Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Para entender un poco más, veamos esta otra versión. Biblia, traducción en lenguaje actual. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Al ir a orar por alguien que no quiere nada con Dios y que no está dispuesto a rectificar el camino, tenga en cuenta esto. Nuestra oración, que es palabra de Dios, es muy valiosa como para ir a echarla a los perros y cerdos que no van a apreciar esta dádiva tan grande de Dios. Porque aunque nosotros somos quienes oramos, es Dios quien contesta y hace la obra para quien se le pide. No somos nosotros. El problema es orar por gente que solo busca el beneficio de Dios, pero no quiere nada con Él. Esto sería como echar las perlas a los perros y cerdos. Vea por qué Dios nos dice que no demos lo santo a los perros, ni echemos nuestras perlas a los cerdos. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Este tipo de advertencias las encontramos en casi todas las cartas de Pablo, y advierte contra los falsos maestros que se infiltran en las iglesias y enseñan cosas diferentes a la enseñanza de Pablo y los apóstoles. Pablo describe a los falsos maestros como perros, malos obreros, gente que mutila el cuerpo cuando se trata del mensaje del evangelio. Pablo no acepta ni tolera, y a los ojos de los corruptos de ahora, el apóstol está totalmente incorrecto. Hoy en nuestros días, especialmente en los discursos aguados y falsos de ahora, se busca elegir las palabras de forma que nadie se sienta atacado ni ofendido. O sea, un evangelio mutilado o maquillado para que mejor se entienda. El cerdo, debido a su higiene y la alimentación a base de carroña y desperdicios, es altamente aborrecido en la época bíblica. Todo lo que era referente a este animal, incluido quienes los criaban y trabajaban con ellos, eran rechazados entre los demás habitantes. Tanto así que en Egipto
Si alguien por error tocaba un cerdo, debía asearse de forma inmediata sus manos y cualquier otra parte del cuerpo que haya tenido contacto con tan inmundo animal. Asimismo, los criadores de cerdos no eran permitidos en los templos de adoración y solo conseguían esposas dentro del grupo de personas que trabajaban el mismo oficio. Para ir cerrando este comentario, veamos esta versión, Mateo 7:6. No entreguen a los perros aquello que pertenece a Dios, tampoco arrojen a los cerdos las cosas valiosas para ustedes. Los cerdos no identificarán el valor y los perros podrían morderlos. No entregan a los perros aquello que pertenece a Dios. Recuerde que a los perros Pablo los identifica como malos ministros y aquí nos dice que no entreguemos lo que pertenece a Dios a estos corruptos, y lo que pertenece a Dios es todo lo que Él nos da. Estos perros son los malos ministros que habla Pablo, son los mismos que en el libro de Apocalipsis dice que estarán fuera. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22:15. Tampoco debemos arrojar a los cerdos las cosas valiosas, ya que la oración es algo muy valioso que no debemos dársela a cualquier persona que no la va a valorar. Al contrario, la va a pisotear, no dándole el verdadero valor. También dice que los cerdos no identificarán el valor real de lo que usted les está ofreciendo. Tome nota. Usted ora por una persona y esa persona queda sana por la oración e intercesión que usted hizo. Dios le sanó. ¿Cree usted que esa persona en realidad va a apreciar lo que Dios hizo en él? La única manera de demostrar que sí lo apreció es convirtiéndose al Evangelio y llegando a los caminos del Señor y recibiendo a nuestro Señor de corazón con toda su alma. Recuerde el caso de los 10 leprosos sanados en Lucas 17:12, que fueron sanados, solo uno de ellos regresó. Los 9 restantes ni sus luces. Por eso, amado oyente, aunque suene muy radical, pero es la verdad. Dios no va a escuchar a nadie, excepto, como dije, aunque solo que sea para ponerse a cuentas con Dios. Él no va a escuchar nada de quien no quiere nada con nuestro Señor. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.